¿Te gustaría aprender a realizar esta hermosísima pijama de 2 piezas para ese tiempo de frío que ya se aproxima? Pues si es así, quédate a ver este video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Puntadas Fashion Kits. El día de hoy les mostraré cómo realizar esta pijama de 2 piezas que es súper hermosa. Y estoy segura que el resultado te encantará. Antes de comenzar con el video, te recuerdo que los moldes para este proyecto los podrás encontrar justo debajo de este video, dentro de la cajita de informaciones, así como todos los moldes de los videos que se encuentran dentro de este canal. Así que sin más, vayamos a la confección. Iniciaremos con el pantalón, del cual tendrás que recortar 2 piezas del molde delantero y 2 piezas del molde trasero. Estos moldes no cuentan con margen de costura, así que tendrás que agregar de 1 a 2 centímetros por todo el contorno y en la parte superior tendrás que agregar 4 centímetros para la pretina por donde introduciremos el elástico. En la parte del ruedo de la bota tendrás 2 opciones. La primera es que cortes 2 piezas para realizarle un hermoso acabado a esta parte o que cortes tu pantalón completo. Este corte ya viene marcado en tus moldes, pero te repito, tienes la opción de no cortarlo y dejar esta pieza completa. Y en caso de que decidas realizar el corte, entonces tendrás que cortar 2 piezas de la parte trasera y 2 piezas de la parte delantera. Es importante mencionarte que la pieza de la parte trasera es ligeramente más grande que la pieza delantera. Esto lo deberás de tener siempre en cuenta. Y estas piezas las tendrás que recortar al doblez de la tela. Y también les tendrás que agregar 1 o 2 centímetros de margen de costura por el contorno. Una vez que ya tengas todas tus piezas, lo que haremos será encontrar la pieza delantera con la pieza delantera y la pieza trasera con la pieza trasera. Las harás encontrarse por el revés de la tela y pasarás una costura francesa uniéndolas por el tiro a 1 centímetro, dependiendo de lo que agregues de margen de costura. Es decir que si tú agregas 2 centímetros de margen de costura, podrás trabajar con 1 centímetro de margen de costura en la costura francesa. Pero si tú agregas 1 centímetro de margen de costura, entonces tendrás que trabajar con medio centímetro de margen de costura para la costura francesa. Una vez que ya unimos las 2 piezas delanteras y las 2 piezas traseras, lo que haremos será encontrar estas 2 piezas por el revés de la tela y unirás por la parte del centro del tiro. Recuerda acomodar una costura hacia un lado y la otra costura hacia el otro para evitar formar un bulto en esta parte. Ahora unirás tus piezas sujetándolas con alfileres y haciendo coincidir perfectamente las orillas de la tela hasta llegar al ruedo de la bota. Una vez que las tengas bien sujetas, lo que harás será llevar a tu máquina para pasar una costura francesa iniciando desde un extremo de la bota y terminando en el otro extremo de la bota. Una vez que pases esa costura, lo que harás será unir por los costados iniciando de la parte baja de la bota y terminando hasta la parte en donde irá la pretina, haciendo lo mismo con el otro lado. Hasta aquí tenemos ya prácticamente armado nuestro pantalón. Ahora le colocaremos un acabado muy bonito en la parte de la bota. Para ello envolveremos un cordón con un pedazo de bies. Por aquí arriba te estaré dejando el video para que sepas cómo realizarlo paso a paso. Una vez que ya tenemos nuestro cordón envuelto, lo que haremos será colocarlo por el derecho de la tela tal y como te muestro en el video, iniciando desde la costura que queda por dentro del ruedo de la bota y comenzarás a sujetar con alfileres por todo el contorno del ruedo. Yo estoy utilizando una tela de franela, pero esta franela es muy parecida a la tela polar y estira por los 2 lados. Si tú vas a utilizar una tela que estire,
procura no estirarla nunca al momento de confeccionar. Una vez que llegues al otro extremo, lo que harás será llevarlas a tu máquina y pasar una costura recta a 1 centímetro por todo el contorno del ruedo de la bota. Ahora encontraremos una pieza delantera y una pieza trasera de la parte baja del pantalón. La sujetaremos con alfileres por los costados y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a 1 centímetro. Recuerda que esto depende del margen de costura que agregaste. Una vez que hayas pasado la costura, voltearás tu pieza de la siguiente manera. Tendrás que identificar la parte trasera y la parte delantera. Recuerda que la parte trasera es ligeramente más grande que la parte delantera. Lo mismo tendrás que hacer con la parte de tu pantalón. Ahora introducirás la pieza tal y como te muestro en el video, haciéndolas encontrar por el derecho de la tela y comenzarás a unir con alfileres, haciendo coincidir perfectamente las costuras de los laterales. Es importante que al unir las costuras, estas las abras y que continúes sujetando por todo el contorno con alfileres, haciendo coincidir perfectamente las orillas de las telas. Una vez que las tengas bien sujetas, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por todo el contorno. Lo mismo haremos con el otro ruedo. Una vez que hayamos pasado la costura, así nos quedará. Ahora lo que haremos será doblar hacia adentro y realizaremos un pequeño dobladillo de 1 centímetro nuevamente hacia adentro. Este dobladillo lo colocaremos justo por encima de la costura que acabamos de realizar y pasaremos una costura para unirlo. Para realizar esta costura tendrás dos opciones. La primera es que pases un hilván por encima de este antes de llevar a tu máquina. Lo único que tendrás que hacer será realizar unas puntadas que asegurarán este dobladillo que acabamos de hacer, para que cuando tú lleves a tu máquina la tela no se te mueva y te quede perfectamente. La otra opción que tienes es que realices el dobladillo a mano. Cabe mencionar que si tú utilizas una tela plana de algodón, no será necesario ninguna de estas dos opciones. Lo único que tendrás que hacer será planchar tu dobladillo y llevarlo directo a tu máquina. Este será tu resultado. Así se verá por el revés. Ya casi tenemos terminado el pantalón. Ahora lo único que nos queda por hacer es agregar el elástico. Para esto voy a realizar una canaleta, aunque también puedes realizarlo cosiendo directamente el elástico. El elástico que utilices puede ser de 3 centímetros de ancho o, como el mío en este caso, que será de 1 centímetro de ancho. Recuerden que yo prefiero utilizar elásticos más pequeños cuando se trata de prendas de bebés. Es importante el ancho del elástico, ya que de este ancho quedará la canaleta que realices para introducirlo. Para realizar la canaleta doblaré 1 centímetro de tela hacia adentro y después doblaré 2 centímetros más. Sujetaremos todo el contorno y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta por toda la orilla de ese doblez. Recuerda que la canaleta tendrá que tener el mismo ancho que el elástico que utilices, aunque también puedes agregar medio centímetro más. Solamente asegúrate de que la canaleta no quede muy grande ante el elástico que coloques, o esto podría afectar el acabado de nuestro pantalón. Una vez que realizamos la canaleta, lo único que queda es introducir el elástico. Asegúrate siempre de que tu elástico no quede torcido. En caso de que este esté torcido, corrígelo. Solamente tendrás que girar hasta que este quede bien colocado. Una vez que lo tengas bien, lo que harás será pasar
una costura uniendo los dos elásticos. Siempre asegúrate de rematar bien la unión de los elásticos para evitar que estos se suelten. Y listo, así de fácil hemos realizado el pantalón de nuestra pijama. Ahora vayamos a realizar la camisa de nuestra pijama. Para la camisa tendremos que recortar una pieza del molde trasero, pero la recortaremos al doblez de la tela, sin olvidar agregar margen de costura. También recortaremos 2 piezas del molde delantero, pero estas tendrán que ser por individual. Si tú quieres, puedes recortarla al doblez de la tela y después separarlas por la parte central mediante un corte. Pero debes recordar que en esta parte deberás de agregar también centímetros de margen de costura, ya que si tú cortas la pieza al doblez de la tela, puedes llegar a olvidar que justamente donde se realiza el doblez, también deberás agregar márgenes de costura, pero solamente para la pieza delantera, si es que decides cortarla al doblez de la tela. Una vez que hayas recortado la parte delantera completa, tendrás que sacar esta pequeña pieza que viene marcada en tu molde con el nombre de vista, de la cual recortarás 2 en tela. También necesitaremos 3 pequeños rectángulos para realizarle un bolsillo a nuestra camisa, aunque esto es totalmente opcional. En los moldes encontrarás las medidas de estos rectángulos. También necesitaremos un pedazo de bies y cordón, ya que le haremos al bolsillo el mismo acabado que le dimos al pantalón, y también se lo colocaremos a las mangas de nuestra camisa. Así que iniciaremos con nuestras mangas. Cabe mencionar que en tus moldes ya viene marcada la parte que se recortará del puño para poderle agregar este acabado, pero esto es totalmente opcional. Y si tú no quieres agregar este acabado, no te preocupes, solamente corta tu pieza completa y confecciona normal. Sin olvidar que de cualquier forma deberás agregar margen de costura por todo el contorno. Así que recortarás 2 piezas para las mangas y 2 piezas para los puños. Sin olvidar que las piezas de los puños irán cortadas al doblez de la tela y que también llevarán margen de costura por los costados. Solamente por esta parte no. Para realizar el bolsillo lo que haremos será tomar el rectángulo mediano y en este colocaremos el bies con el cordón, tal y como te muestro en el video. Ahora tomaremos el rectángulo más pequeño y los haremos encontrar por el derecho de la tela y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a 1 centímetro. Una vez que hayamos pasado la costura recta, lo que haremos será tomar el rectángulo más grande y colocarlo encima de estos, haciéndolos coincidir por el derecho de la tela. Y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta por todo el contorno a medio centímetro, dejando un huequito para poder voltear nuestro tejido. Y listo. Una vez que pasemos la costura, voltearemos nuestro tejido y tendremos listo nuestro bolsillo. Así que ahora lo colocaremos en uno de los lados delanteros de nuestra pijama. Lo único que harás será acomodarlo en la altura deseada, ya que este puede ir en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta por 3 de sus lados. Y listo, así nos quedará. Ahora lo que haremos será armar la base de nuestra camisa. Así que haremos coincidir las telas por el revés de la tela. Y comenzaremos a sujetar con alfileres por los hombros. Una vez que ya los tengamos bien sujetos, lo que haremos será llevar a nuestra máquina para pasar una costura francesa por ambos hombros. Ahora colocaremos la vista. Esta tela no se deshila, por lo que no realizaré un dobladillo, pero si tú llegas a utilizar alguna tela que sí deshile, tendrás que realizar un dobladillo doble por uno de los lados. El lado será el que no irá unido a la camisa.
Ahora tomarás tus vistas y las colocarás haciéndolas coincidir por el derecho de la tela tal y como te muestro en el video, y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta uniendo estas dos piezas por esta orilla. Y lo mismo harás con el otro lado. Así es como nos quedarán. Yo voy a acentuar con una costura por toda la orilla para ajustar bien esta tela que es un poquito complicada de manejar. Pero si tú utilizas una tela que no sea elástica, no será necesario que utilices esta costura. Lo único que nos falta colocar son las mangas y el cuello, que le dará un acabado de cuello camisero. Así que iniciaremos colocando las mangas y para esto te voy a dar dos opciones. Iniciaremos agregándole el acabado al puño de nuestra manga, que realizaremos prácticamente tal y como lo hemos realizado con el ruedo de la bota del pantalón y con el bolsillo. También tendrás que realizar una costura por el contorno de la copa de la manga porque realizaremos un pequeño fruncido para embeber nuestra manga al momento de colocar. Este fruncido tendrá que quedar en el centro de la copa de la manga y te tendrás que asegurar de que sea totalmente proporcional. Para ello te podrás guiar de la medida que tiene todo el contorno de la manga de tu camisa. Más adelante te muestro cómo. Para realizar la colocación del bies lo haremos exactamente como lo hicimos con las piezas anteriores. Te mencioné que te enseñaría dos maneras de colocar las mangas. Esto solamente es porque los videos que yo realizo están pensados para utilizar la costura francesa como un sustituto de la máquina overlock. Pero si tú utilizas una overlock, no tendrás que realizar todo el proceso que se realiza con una costura francesa. Así que si tú utilizas una overlock, lo primero que tendrás que hacer será marcar la mitad de la copa de tu manga. Para ello realizarás un pequeño piquete. Ahora harás coincidir ese piquete con esta costura de la unión del hombro. Sujetarás con un alfiler y ahora harás coincidir uno de los extremos a la sisa de tu camisa. Y después harás coincidir nuevamente el otro extremo a la otra sisa de la camisa. En este punto deberás fruncir perfectamente la copa de tu manga para que ésta te quede proporcional. Y una vez que la tengas ya bien sujetada con alfileres, llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta para unir la manga a la camisa. Una vez unida la manga, lo que haremos será tomar estas dos partes de la camisa y unirlas, haciendo coincidir el puño, la sisa y la parte baja de la camisa. Sujetarás con un par de alfileres y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta por todo este contorno. Este proceso solamente lo harás en caso de que tú manejes una overlock, pero si tú no tienes overlock, entonces realizarás lo siguiente. Tomarás tu manga y la doblarás de la siguiente manera. Harás coincidir perfectamente las costuras del puño y sujetarás por toda la orilla con alfileres para llevar a nuestra máquina y pasar una costura francesa por esta. Así es como nos quedará una vez que la hayamos unido con costura francesa. Ahora lo que haremos será colocar nuestra camisa de la siguiente manera y unir por los costados, iniciando desde las puntas, haciendo coincidir perfectamente la tela. En el caso de que a ti te llegue a sobrar un poco de tela en la parte de abajo, no te preocupes, solamente emparéjalo, pero no te debería de sobrar nada. Una vez que las tengas bien sujetas, lo que haremos será llevar a nuestra máquina y pasar una costura francesa por los costados.
Y una vez unida por los costados, lo que haremos será pegar nuestras mangas. Lo primero que harás será voltear tu manga por el revés. Debes asegurarte que tu manga tenga marcada la mitad de la copa por un piquete. Ahora harás coincidir este piquete con la costura de unión del hombro y sujetarás con un alfiler. Introduce el resto de tu manga tal y como te muestro en el video. Asegúrate de que las telas que están por dentro coincidan por el revés de la tela. Ahora sujeta con un alfiler haciendo coincidir estas dos costuras, llevando una hacia un lado y la otra hacia el otro. Y continúa colocando alfileres por todo el contorno para poder llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta a 1 centímetro por todo el contorno. Y en este momento deberás de asegurarte de distribuir perfectamente el fruncido de la copa de tu manga. Una vez que hemos pasado la costura, nos quedará algo así. Ahora lo que tenemos que hacer es recortar el excedente de tela y realizar unos pequeños piquetes por todo el contorno de esta costura que acabamos de realizar. Una vez que tengamos realizados estos piquetes, lo que haremos será voltear totalmente nuestra manga y sujetaremos nuevamente con alfileres por todo el contorno para llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta a medio centímetro. Pero deberás asegurarte de hacer coincidir las costuras. Si deseas seguir aprendiendo más sobre confección infantil, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video con nuevos moldes. Recuerda que esto es totalmente gratis. Y listo. Así es como nos queda ya nuestra manga unida a la camisa. Ahora lo único que falta es colocar el cuello. Para ello, tomarás tu cuello de la siguiente manera. Harás coincidir perfectamente las costuras de las uniones de los hombros y realizarás un pequeño piquete justo en la mitad del cuello de la parte trasera. Harás coincidir nuevamente las costuras y a partir de esta costura hacia la izquierda mediremos 3 centímetros y le colocaremos un punto. Lo mismo harás con el otro lado de la tela y lo mismo con el otro lado de la camisa. Ahora mediremos a partir de este punto que acabamos de colocar hasta llegar al punto que colocamos en el otro extremo. Esta medida será la que le corresponderá al largo de tu cuello. El ancho del cuello será de 10 centímetros más 1 centímetro para costura. Una vez que tengas recortado el cuello, lo que haremos será doblarlo por la mitad y nuevamente por la mitad, tal y como te muestro en el video. Y una vez alineadas, realizaremos un pequeño piquete justo por la mitad. Y así es como nos quedará. Ahora lo que haremos será doblar nuevamente nuestro cuello haciéndolo coincidir por el derecho de la tela y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta por los costados. Una vez que hemos pasado la costura, lo que haremos será cortar las puntas. Ahora lo voltearemos y procederemos a pegarlo en nuestra camisa.
Así que haremos coincidir perfectamente los piquetes del cuello con el piquete que realizamos en el cuello de la camisa. Sujetarás con un alfiler y después tomarás uno de los extremos del cuello para colocarlo justamente en la marca que colocamos aquí. Y continuarás sujetando con alfileres por todo el contorno, haciendo coincidir las tres telas. Y es súper importante que te asegures de que las tres telas coincidan. Lo mismo harás con el otro extremo del cuello. Una vez que tengas todo el cuello sujeto, lo llevaremos a nuestra máquina y le pasaremos una costura recta a 1 centímetro. Una vez pasada la costura, voltearemos nuestra pieza de la siguiente manera y lo que haremos será sujetar la vista. Para ello comenzaremos colocando alfileres uniendo esta parte de la vista al cuello. Cuando llegues al extremo de la vista, lo que harás será doblar 1 centímetro hacia afuera y sujetarás con un alfiler. Es importante que no olvides doblar este centímetro en la vista. Lo mismo harás del otro lado. Otra cosa importante es que la vista tiene que quedar justamente a la altura de la costura de unión de hombro. Ahora colocaremos un pedacito de bies que tendrá que sobresalir 1 centímetro sobre la vista. Lo alinearás perfectamente con las telas y lo sujetarás con un alfiler. Recuerda desdoblar bien el bies para un mejor resultado. Lo mismo harás con el otro extremo. Asegúrate de que rebase 1 centímetro sobre la vista. Ahora llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta uniendo todas estas telas. Deberás guiarte por la primer costura que realizamos. Listo. Una vez que pasamos la costura y unimos todas estas telas, lo que haremos será recortar el excedente de tela. También recortarás las puntas de la vista para poder voltearla. Ahora lo que haremos será tomar el bies y doblarlo hacia abajo para llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta por toda la orillita. Así es como nos quedará. Ahora terminaremos de coser la vista. Así que seguirás el doblez que realizaste hacia adentro y lo posicionarás justamente sobre la costura de la unión del hombro y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta por encima de esa costura. En caso de que tú utilices una tela como la mía, esta costura la puedes realizar a mano. Ahora, ya casi para terminar, lo que haremos será sujetar bien esta parte de la vista a la pieza de la camisa y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a 1 centímetro. Una vez que pasemos esta costura, cortaremos las esquinas y voltearemos. Pero antes quiero mostrarte cómo es que quedaron todos los acabados de esta pijama sin necesidad de utilizar una overlock. Y si realizas esta pijama en una tela plana, es decir, una tela que no estire, el acabado te enamorará. Estos acabados sin overlock te abrirán las puertas para que tú puedas vender todos los proyectos que realices. Recuerda que los límites solo existen en tu mente, porque esos los pones tú. Así que piensa, sueña, cree
y atrévete, que en la confección yo te ayudo. Bueno, para finalizar este proyecto, lo único que tendremos que hacer en esta parte es realizar un pequeño dobladillo doble. En las telas elásticas, lo mejor es que primero realices un dobladillo y después sobre ese dobladillo realices un segundo dobladillo. Cada dobladillo tendrá que ser de medio centímetro. Y en el caso de utilizar una tela que no estire, lo mejor es que realices tus dobladillos con ayuda de tu plancha. Listo, este es nuestro resultado final. Lo único que resta por hacer es colocar los botones y realizar los ojales. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si te gustó el video, regálanos un me gusta y no olvides compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.